Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar hoy a graficar por un lado la demanda y por otro lado la oferta. Vamos a empezar bien con lo básico, ¿sí? Para que puedan entender mejor la construcción de cada una y después más adelante vamos a ver los movimientos a lo largo de ellas o los desplazamientos de las funciones. Vamos a graficar en un gráfico en el cual van a aparecer dos variables, el precio y la cantidad demandada. Si leyeron la bibliografía van a ver ¿por qué digo cantidad demandada? Porque voy a hablar de la demanda. Acá en el otro gráfico, cuando grafique la oferta, voy a hablar de cantidad ofrecida. Si leyeron la bibliografía, en el capítulo 2 aparecen, digamos, las variables que me determinan a la demanda y también las que me determinan la oferta. Las variables que me determinan a la demanda pueden ser justamente, una puede ser el precio, que aparece acá en el gráfico, otra que no aparece en el precio puede ser la moda, otra que no aparece en el gráfico puede ser la moda, otra que no aparece en el gráfico puede ser el ingreso, puede ser el precio de otros bienes, o sea, los bienes relacionados, que se dividen en dos, que son los bienes sustitutos y los bienes complementarios. ¿Sí? Y hay muchas otras variables que me determinan a la cantidad demandada. Piensen a la hora de ustedes demandar un bien, qué cosas tienen en cuenta. Bueno, todas esas cosas que tienen en cuenta son las variables que me determinan la demanda. Pero acá en este gráfico vamos a dibujar a la demanda en función del precio. Entonces, para eso vamos a pensar en un punto. Pensemos un primer punto ahí. Ese punto que me estaría marcando. Me estaría marcando un precio. Y supongamos que a ese punto le corresponde esa cantidad demandada. De forma tal que si yo quiero unir y marcar ese punto en el gráfico, ¿sí? Teniendo el valor de las dos variables, el punto estaría ahí, donde lo acabo de marcar. ¿Sí? Y ahí tengo marcado el primer punto de mi gráfico. Ahora pensemos, ¿qué pasa si aumenta el precio? Acá estoy haciendo una flechita que marcaría el aumento del precio. Supongamos que el precio aumenta hasta ahí. ¿Qué va a pasar con la cantidad demandada? A este precio que tenía le correspondía esta cantidad demandada. Si el precio aumenta hasta acá, ¿qué va a pasar con esta cantidad? Si el precio aumenta, las personas normalmente lo que hacen es demandar menos bienes. Entonces ahora mi nuevo punto, ¿sí? Mi nuevo punto va a ser ese. O sea, es en donde se juntan las dos variables. ¿Estamos de acuerdo? Y con dos puntos que puedo marcar. Justamente con dos puntos lo que puedo marcar es una línea recta. ¿Sí? Justamente esa línea que acabo de marcar es lo que vamos a llamar función de demanda, que lo vamos a representar con una letra D. ¿Qué pasa con la demanda? Tiene pendiente negativa. ¿Sí? O sea, ¿qué significa tiene pendiente negativa? Que siempre va para abajo. ¿Por qué siempre va para abajo? Porque, como vimos acá, si una variable aumenta, la otra variable disminuye. ¿Sí? Y si lo quiero pensar al revés, supongamos que fuera en sentido opuesto, o sea, si en vez de pasar de este punto, ¿sí? A este punto, sería al revés, pasaríamos de este punto a este punto, la relación entre las dos variables también sería inversa, porque ahí estaría bajando el precio y aumentando la cantidad. Cuando la relación en las dos variables que aparecen en el gráfico es inversa, la pendiente de la función es negativa. Por eso tenemos que la función de demanda es negativa. Con la oferta pasa lo opuesto. Si yo marco este punto y supongamos que elijo que perdón, al revés, yo marco primero el precio. Yo digo, bueno, a este precio, ¿sí? Le corresponde esta cantidad. Entonces voy a tener un punto ahí. ¿Estamos de acuerdo? A este precio que está acá le corresponde esta cantidad. Ahora, ¿qué va a pasar si el precio aumenta? El oferente, ¿sí? ¿Qué va a pensar? ¿Va a querer vender más o va a querer vender menos de ese bien? Si el precio aumenta, probablemente la ganancia del productor aumente. Entonces, el oferente va a destinar todos sus recursos o más recursos a producir ese bien porque ahora aumentó el precio. Como vimos en la frontera de posibilidad de producción, el oferente elige entre producir un bien o producir otro. Si el precio de este bien, supongamos que es el bien A, aumenta, el oferente va a querer vender más. ¿Sí? Al aumentar el precio, el oferente va a querer vender más. Entonces, la cantidad ofrecida
va a aumentar hasta ahí. O a un punto que sea superior al primero, ¿no? Entonces yo con esos dos puntos que tengo, ya puedo establecer mi nuevo punto para la oferta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y con 2 puntos que puedo marcar. Lo mismo que hice antes con la demanda, pero ahora voy a marcar mi función de oferta. ¿Sí? Justamente como verán acá, la oferta tiene pendiente positiva. ¿Por qué? Porque la relación entre las dos variables, es positiva. Si aumenta el precio, aumenta la cantidad. Si disminuye el precio, disminuye la cantidad. ¿Sí? O sea, es al revés. Y alguna me dirá, bueno, pero si aumenta el precio, el oferente va a vender menos. Sí, sí, pero acá no estamos pensando si va a vender menos o no, sino que estamos viendo la actitud, la conducta que él va a tener. ¿Sí? Si aumenta el precio, va a querer vender más, independientemente que después venda más o menos. Fíjense que acá estamos analizando la demanda y la oferta por separado, ¿sí? ¿De acuerdo? Después las vamos a mezclar, pero por ahora estamos analizando por separado. Por eso la conducta que tienen los oferentes en el mercado es esa, independientemente de lo que pueda pasar cuando se mezcle con la oferta.